Sean tan amables de ocupar sus lugares. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Fauzi Hamdan Ahmad, rector de la Escuela Libre de Derecho. Muy buenos días. Señor abogado don Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la República. Señora abogada doña Margarita Zavala Gómez del Campo. Señor doctor don José Ángel Córdoba Villalobos, secretario de Educación Pública. Señor abogado don Miguel Alessio Robles, consejero jurídico del Ejecutivo Federal. Colegas, miembros de la Junta Directiva, maestros Francisco José Simón Conejos, Pascual Orozco Garibay, Luis Díaz Mirón Álvarez, José Ángel Villalobos Magaña y Mauricio Oropesa Estrada. Señores abogados, Fernando Franco González Salas y señor doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Distinguidos invitados, señoras y señores, exrectores, distinguidos y reconocidos, don Fausto Rico Álvarez, don Miguel Ángel Hernández Romo, don Mario Becerra Pocorroba, don Ignacio Morales Lechuga y don Jorge Gagiola. Saludo con estimación y respeto a todos los integrantes del claustro de maestros, tanto de la licenciatura como del posgrado, al igual que al claustro de alumnos que son la razón de ser de esta institución. Igualmente, saludo con gran afecto a todos los egresados presentes y ausentes que desde su fundación al día de hoy somos 3.518 que hemos recibido el título de abogado. Desde el descubrimiento del cero por los mayas, creemos que el pasado se puede dividir en décadas y de ahí los cincuentenarios y centenarios son relevantes. Cíclicamente, en todas las culturas se celebra y se revisa, se homenajea con eventos la conmemoración de un centenario. Hoy toca hacerlo a nuestra institución. La escuela nació casi al mismo tiempo de la Revolución. Al ocurrir la fundación de nuestra institución, se cumplía 1 año y 2 meses de la renuncia del presidente Díaz y 8 meses apenas de la toma de posesión del presidente Madero.
Después de largos años de represión política, con euforia, decisión y entusiasmo, se entregaba el grito de libertad y un grupo de alumnos escogió esa porción de libertad de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, desbordante de entusiasmo y de pasión, y fundó la nueva Escuela Libre de Derecho, quienes fueron acompañados por un grupo de profesores juristas insignes de renombre nacional, quienes, contagiados por los propios alumnos, fundaron esta escuela, desvinculada de toda finalidad ajena a su propia finalidad educativa. Don Emilio Rabasa fue el que formuló el documento estatutario fundatorio y en el mismo, que sirvió de exposición de motivos del estatuto, se fijaron las bases de esta institución. Independencia respecto del poder público, de la escuela libre ajena a todo fin político o credo religioso, admisión amplia en los cursos como consecuencia de la libertad que el título de la institución connota y de la repugnancia a todo exclusivismo de escuelas o credos, autonomía de la institución por medio de la autonomía de su gobierno, que expedirá los certificados de estudio con el valor de su propia respetabilidad, las confiera a los ojos de la sociedad, que solo ella tiene el derecho de juzgarlo, autoridad superior constituida en la Junta General de Profesores y acción ejecutiva confiada a una comisión especial. Hasta aquí la cita. Asimismo, se dispuso desde el principio de un régimen de exigencia, responsabilidad y excelencia académica, lo que marca el significado de libertad educativa que debe representar para cualquier institución en nuestro país, gratuidad en el servicio educativo, que tiene su contrapartida en que los maestros enseñan aprendiendo. La escuela no tiene dueño. Nuestra institución se constituyó en la primera escuela de educación superior de carácter privado o particular del país, habiendo obtenido el reconocimiento y validez de sus estudios desde el año 1930, gracias al presidente Emilio Portes Gil, egresado de la Libre. Un siglo después, mantiene intactos los principios y valores que le dieron origen. El proceso de cambio de nuestra escuela ha transitado ciertamente por momentos difíciles y tampoco exentos de dificultades, tal como ha ocurrido en la propia ciencia jurídica, que en el quehacer académico tuvo que abortar como Saturno, devorando a sus hijos para que pueda romper con el pasado a cuestas y a cambio del cambio. Este tránsito, este cambio empezó prácticamente desde su fundación. Sin embargo, los cambios más significativos han ocurrido en los últimos 25 años. Hoy tenemos un renovado y vanguardista plan de estudios, una biblioteca que reúne más de 135,000 libros y documentos, además de una colección de 773 publicaciones periódicas diferentes. Cuenta con un fondo reservado en el que se resguardan con temperatura especial cerca de 12,000 volúmenes de libros de los siglos XVI al siglo XIX. Además, cuenta con la más importante folletería de México del siglo XIX y principios del siglo XX. Estamos
en el proceso de digitalización de la biblioteca. Contamos desde julio del 2010 con un renovado Centro de Investigación e Informática Jurídica, así como en el área de posgrado, que cuenta con 2 maestrías y diversas especialidades en tránsito a convertirse en maestrías y arribar finalmente al anhelado doctorado. Dichos cambios han tenido como propósito principal fortalecer los objetivos de nuestra escuela desde su fundación, que ha sido transmitir a sus hijos el sentido de construir una vida basada en una misión que no es nada más el reconocimiento de nuestros fundadores, sino una refundación de sus principios y valores constituyentes que hacia el futuro más que nunca se hacen patentes, evidentes y necesarios, cuya misión reza: con honor, disciplina y excelencia académica, forjamos juristas consagrados a luchar por la justicia y la libertad. No es gratuito que la Libre sea una de las mejores escuelas de derecho. Sin embargo, la oportunidad de egresar de los cursos de la Libre no debería ser motivo de autocomplacencia, ni vanagloria, ni mucho menos de soberbia, sino de orgullo, callado y modesto ejemplo. Estamos en las condiciones más óptimas a 100 años para lograr el objetivo de esta escuela, que es la excelencia académica, que no significa desde luego perfección, pero sí un propósito de mejora dentro de los estándares de calidad. Nuestra meta es la formación de juristas, no solo de abogados, con los valores superiores del abogado que debe tener y que ineludiblemente alumnos, maestros y egresados debemos acatar, que es la actividad dirigida hacia el bien que enaltece y dignifica la profesión jurídica, que lucha y defiende por el orden, la seguridad, la paz, la vida, la libertad, el patrimonio, el bien común, en suma, la justicia. Desde que inició el año lectivo 2011-2012, empezamos a preparar todos los eventos y actividades en homenaje al centenario de nuestra escuela, la Libre, como amorosamente la llamamos. Está cargada hoy en día de una madurez histórica que es fruto del esfuerzo, no solo de los fundadores, sino de todas y cada una de las generaciones que nos han antecedido. En esta entrañable institución, comparándola con el proceso de maduración de un árbol, yo diría que la educación viene siendo la raíz del árbol, la cultura jurídica, la flor de ese árbol, y el fruto, la sabiduría. Entre todos estos eventos y festejos, en lo que concierne a la materia de publicaciones, además del libro del centenario, del libro Tiempo y Memoria y de 20 obras jurídicas, destaca una en particular. Teniendo ya la Libre la categoría de un árbol maduro, nos hemos dado a la tarea de producir una obra magna, jurídica, enciclopédica, de todas las disciplinas del derecho público y del derecho privado, incluyendo sus ciencias auxiliares de sociología jurídica y economía política, y desde luego las fundamentales, historia y filosofía del derecho. En esta magna obra, única en su género, que está en proceso de edición y publicación, han participado más de 500 ensayistas,
entre maestros egresados de esta escuela y juristas de muchas de las universidades de este país, que ahora algunos de ellos nos honran con su presencia, pero además de universidades del extranjero. La obra en cuestión comprende 43 volúmenes, de los cuales 6 ya han sido publicados, y el resto quedará totalmente completada la obra a mediados de septiembre de este año. Esta obra es una forma, yo diría, la más auténtica de rendir tributo y un justo reconocimiento a los fundadores y a todas y a cada una de las generaciones que nos han antecedido. La justicia, que es el fin del derecho y del Estado, está hermosamente representada en una bella mujer que en una mano sostiene la balanza, que es el equilibrio del derecho, y en la otra espada simboliza la fuerza. El derecho sin la fuerza es una quimera, pero la fuerza sin el derecho es la violencia, la barbarie. Este símbolo de la justicia se vincula con otro emblema del abogado, que es el abanico de María Antonieta, reina de Francia, esposa de Luis XVI. Ella tuvo una legendaria relación con los abogados franceses. Cuando la reina María Antonieta salió de la prisión rumbo a la Plaza de la República, donde sería guillotinada, del último que se despidió fue de su abogado defensor, Román Cesés, a quien le dijo estas palabras: abogado, le agradezco que haya asumido una causa que sabíamos perdida. ¿Sabía usted que haberme defendido le acarrearía riesgos, peligros, molestias y amarguras? Sin embargo, lo hizo con lealtad y con valentía, pero sobre todo sin interés alguno, pues usted era conocedor de que todos mis bienes fueron incautados y ya no soy poseedora de nada. Mi única propiedad es este abanico, es lo único que me queda, y con él, que constituye toda mi fortuna, le quiero pagar sus merecidos honorarios. Este abanico se conserva con veneración hoy en día bajo un capelo de cristal en el recinto principal de la Barra de Abogados francés en París desde finales del siglo XVIII. Ese abanico simboliza, en consecuencia, al abogado en su lealtad, en su dignidad, en su valentía, en su desinterés y en la lucha denodada de Román de Cesés, que ante la Asamblea Popular Francesa de la Primera República, ávida de sangre, encabezada por Robespierre, se atrevió, en defensa de la reina, a llamar a sus integrantes criminales y asesinos. El lema inscrito en el oráculo de Delfos, «Conócete a ti mismo», era usado con frecuencia por Sócrates para llamar la atención a sus alumnos sobre la importancia del descubrimiento personal, en contraposición al conocimiento del mundo externo. Su insistencia en volver la vista a las virtudes de cada ser humano y descubrir la esencia de las cosas le valió pasar a la historia como el fundador de la ética. Desde su fundación ha sido transmitir a sus hijos el sentido de construir
una vida precisamente fundada en que no puede haber empresa más valiosa para el hombre que indagar su conciencia, sus emociones, sus sentimientos, para encontrar realmente el motor y la fuerza de sus pensamientos y de sus conductas. Y por lo tanto, el mayor error es desfallecer, el defecto más grande el egoísmo, el sentimiento más vil la envidia, el regalo más hermoso el perdón y la generosidad, y el don más maravilloso el amor. De modo que cada uno de ustedes en su microcosmos, en su mundo de relaciones familiares, sociales y sobre todo profesionales, actúen siempre al amparo de esos valores, de esos principios, de esos sentimientos y de esas emociones. Pensadores, filósofos, poetas, presidentes, ministros, legisladores, políticos en general, académicos, maestros y alumnos se hinchan sus voces con las palabras grandes que nos fascinan a los pueblos: honor, excelencia académica, justicia, libertad, democracia, seguridad, orden, interés público, bien público, interés nacional y un larguísimo etcétera. Palabras que se expresan con elementos abstractos y signos, pero que transmiten una fuerte carga afectiva universalmente considerada. Los conceptos, por ejemplo, de paz, de libertad, justicia, honor, dignidad, se convierten aquí en referentes globales del lenguaje ético, del deber ser, así como las palabras amor, añoranza, horizonte, Dios supremo, hacedor y otro larguísimo etcétera, también en un lenguaje poético y etéreo. Son palabras grandes, pues todos los seres humanos pueden identificarse intuitivamente y tener una idea general de tales conceptos que difícilmente se pueden expresar o describir si no es usando metáforas, parábolas, anécdotas o ejemplos. Los seres humanos las aplicamos a esos grandes cajones semánticos, sus experiencias o sus propios ideales particulares, reduciéndolas de un enunciado general a uno más sencillo y asequible y menos rimbombante. Por ejemplo, democracia sí, pero ¿qué democracia? Justicia sí, pero ¿qué justicia? Libertad sí, pero ¿qué libertad? Un claro ejemplo individualizado de los valores que he señalado en la misión o lema refundado de nuestra escuela y en los principios y valores que he mencionado, se encuentra narrado en la célebre novela de la gran novelista Harper Lee, Matar un ruiseñor, que estoy cierto y seguro que muchísimos de los presentes han leído. Y allí la autora narra un pasaje de la vida de su padre, un abogado limpio, valiente, honesto y digno, en un pueblo sureño de los Estados Unidos, al asumir la defensa de quien estaba perdido de antemano por razones de prejuicio racial, económico y social. Asumió también un pleito de resultados predeciblemente adversos, un pleito que como abogado sabía que lo tenía perdido, pero se atuvo a su valentía, a su sabiduría y a aquello en lo que creía por encima de todo, la justicia. Recuerda la autora que al concluir la audiencia de sentencia, su padre permaneció solitario y silencioso varios minutos en la mesa de la defensa. Ya en ausencia del juez, la fiscalía, el sentenciado y el jurado, solamente la galería continuaba llena del público asistente, que permaneció en silencio y de pie.
La autora, entonces una niña, estuvo sentada mientras su padre decidió retirarse de la sala. Se levantó, tomó su inicua derrota con indiscutible majestad y empezó a caminar hacia la salida, de la sala. Y entonces una persona del público se acercó a la niña y le susurró de manera comedida y dulce: señorita, póngase de pie, que va a salir su ilustre padre. El público de pie empezó a aplaudir, reconociendo la gallardía y la valentía de ese abogado. La lucha por el derecho y la justicia ha existido desde que el hombre vive en sociedad y será permanente siempre, pues el derecho requiere de esa lucha para aplicarse. El derecho no es idea lógica, sino una idea de fuerza ejercida por los poderes públicos. He ahí por qué las manifestaciones plásticas de la justicia, como ya lo decía, la representan en una mano con la balanza donde se pesa el derecho y en la otra sosteniendo la espada, pero la espada sin la balanza es la fuerza bruta, la violencia. La balanza sin el derecho y la fuerza es un derecho en su total y absoluta impotencia. En esta dimensión de los valores y principios supremos que deben orientar al hombre en lo individual y en la sociedad, me recuerda el maravilloso pensamiento de Helen Keller: no soy la única, pero aún así soy alguien. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y no renunciaré a hacer lo que sí puedo, solo porque no lo puedo hacer todo. Por eso y por mucho más, la Libre es única e irrepetible. Hoy, más que nunca, la Libre está más viva, más fuerte, más intensa, más unida. Y por ello mismo, la comunidad hermanada y fraterna de la Libre, aquí presente, renueva su compromiso de defender y luchar por los derechos humanos y su correlativo, aún más importante que los derechos, por los deberes humanos. Que viva la Libre por los siglos. Muchas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos para que, en compañía del rector de la Escuela Libre de Derecho, realice la cancelación de la estampilla postal conmemorativa del centenario de la Escuela Libre de Derecho. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muy estimado licenciado Fauci Handam,
rector de la Escuela Libre de Derecho, muy estimados licenciados Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy apreciables señores abogados vocales de la Junta Directiva de nuestra querida escuela, muy apreciables profesores y directivos que hoy nos acompañan, muy estimados colaboradores del Gobierno federal, consejeros, secretarias, secretarios, exsecretarios, exprocuradores, aquí presentes, muy distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Para mí es un honor indescriptible, motivo de gran orgullo, como lo es para ustedes, el poder estar el día de hoy, 24 de julio de 2012, en la celebración de estos primeros 100 años de nuestra querida alma mater, la Escuela Libre de Derecho. Como todos sabemos, en aquel 1912, un grupo de maestros y estudiantes encabezaron una huelga en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y lo hicieron con el encomiable propósito de defender la libertad de cátedra y apartar la enseñanza del derecho de todo prejuicio político, social o religioso. Eran aquellos años en que tales sueños eran posibles y su concreción material era posible porque campeaba en el país el viento fresco de las ideas libertarias de Francisco I. Madero y el inicio por él mismo de la Revolución Mexicana. Y precisamente en esa atmósfera y con tales convicciones se fundó nuestra querida escuela, una institución que a lo largo ya de un siglo no solo ha formado expertos en leyes, sino verdaderos abogados y yo diría más que eso, ha formado mexicanas y mexicanos, en su mayoría personas íntegras que en su trabajo diario luchan por hacer de México un país de leyes, un país donde la vigencia del derecho sea una realidad y donde impere la justicia y la equidad que haga posible que el nuestro sea uno más humano. Hubo quienes opinaron en aquel entonces que la Libre no duraría más allá de la temporada de lluvias. Y de aquel verano de 1912, y desde entonces, nuestra escuela ha sido semillero de eminentes litigantes, notarios, servidores públicos, académicos, jueces, ministros, directivos de empresas, procuradores, legisladores, presidentes y miles de profesionistas, no muchos miles, 3.518, 3 miles y medio, que han ejercido destacadamente la abogacía. Personalmente tuve mi propio proceso de aprendizaje y entendimiento de lo que significaba una escuela libre. Yo debo confesar que no era mi vocación inicial en estar en esa magnífica institución. De hecho, incluso a diferencia de muchos compañeros, alumnos y exalumnos, aunque tuve un padre que estudió en la Libre, salió de ella por conflictos de carácter político de aquella época. Y entonces sí tenía yo un prejuicio, quizá adverso. Pero es mi caso el de una extraña circunstancia, porque como michoacano que soy, y a mucho orgullo, busqué ingresar primero a la Facultad de Derecho de la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo. Y en aquel fin de los años 70, los prejuicios y los dogmas ideológicos impedían no solo que se aceptara
a ningún estudiante no proveniente de las propias preparatorias de la Universidad de San Nicolás, sino que entonces el dogma, un dogma marxista, autoritario, impedía que se estableciera otra universidad en el propio estado de Michoacán. De hecho, en su tiempo y casi 50 años antes, había sido cerrada arbitrariamente la propia escuela libre en Michoacán. Y fui entonces a la Universidad Nacional a solicitar mi admisión a la Facultad de Derecho, aprovechando además que el bachillerato que yo cursaba en Michoacán estaba incorporado entonces a la Universidad Nacional. Y nuevamente fui rechazado. Esta vez porque el sobrecupo que registraba Derecho y otras carreras y el pase automático que tantos efectos, vamos a dejarlo así, ha causado en ciertas instituciones, hacía que tuvieran prevalencia los egresados de las preparatorias de la UNAM en el Distrito Federal sobre cualquier otro egresado de preparatorias en el país, cualquiera que fuese su promedio. Y aquí un caso raro, del cual no me siento, particularmente gustoso, ya no sé si orgulloso puede ser, de ser rechazado de 2 universidades públicas en el país. Y un día caminando con mi padre, él mismo, bajando del Metro Valderas, muy sutilmente me llevó por la calle de Arcos de Belén y me sugirió que entrara a la libre, a la cual yo había decidido que no entraría. Y entré. Ya estaban cerrando las inscripciones entonces, aquí entre nos ya habían cerrado en días previos. Me presenté y busqué al secretario de la escuela entonces, que era la persona que estaba ahí, don Pedro Barrera. Hablé con él, le expliqué mi situación, le mostré mis certificados y mis calificaciones y me pidió que me reportara días después. Y días después, y le agradezco, fui finalmente aceptado en la escuela, en esto que en técnica jurídica se conoce como el clásico barrerazo. Y estoy seguro, amigas y amigos, señor rector, señores profesores, alumnos, exalumnos, que al igual que en mi caso, para ustedes o para muchos de ustedes, el estudiar en la Libre de Derecho ha constituido quizá una de las experiencias más gratificantes de la vida. Es ahí donde se encuentran muchos de los mejores amigos. Es ahí donde se aprende, sí, una disciplina, una profesión, una ciencia, una técnica, pero es ahí donde finalmente se forja un espíritu y una ciudadanía. Y a esos años de la Libre yo debo, con gratitud, una formación que me ha acompañado precisamente como profesionista y como ciudadano a lo largo de mi vida. Y por eso no ceso de externar mi gratitud a las y a los profesores que durante estos años han labrado y mantenido el prestigio de la escuela, los valores y el enorme rigor académico que distinguen a la Libre de Derecho. Hay muchos nombres y siempre que se mencionan unos se omiten los más, pero en ese riesgo hay que mencionar a quienes no tuvimos el gusto de conocer como los grandes constitucionalistas de nuestra escuela, el propio Rabasa ya citado, Felipe Tena Ramírez, y desde luego el ilustre potosino Manuel Herrera y Lazo. Filósofos del derecho como don Rafael Preciado Hernández, a quien sí tuvimos el honor de conocer, o a don Miguel Villoro Toranzo, al querido Ramón Sánchez Medal, al querido Francisco García Jimeno, al querido Raúl F. Cárdenas, a quien conocimos y ya no están con nosotros. Y muchos otros que siguen siendo un referente en el estudio
y en la práctica del derecho. Me da mucho gusto que esta tradición, además de excelencia, tenga continuidad en las y en los profesores que el día de hoy recibirán merecidos reconocimientos por su trabajo y su generosidad. Porque a todos ellos les expresamos nuestra admiración y nuestra gratitud, porque en sus hombros recae la tarea de seguir formando juristas notables. Me alegra además que aparentemente, entiendo, en gran mayoría ahora mujeres juristas notables, abogadas y abogados que sigan honrando los principios de nuestros fundadores. Los principios y los fines del derecho que aprendimos también en la escuela de nuestras maestras y maestros. El fin de la seguridad, el fin de la justicia y el fin del bien común, que son los fines propios del derecho y del Estado mismo. Yo puedo decir, queridos amigos, que como gobernante y orgulloso egresado de la Libre, mi compromiso ha sido precisamente con tales fines. Se podrán tener aciertos y errores, limitaciones o insuficiencias en el ejercicio de la voluntad humana como la de cualquier persona. Pero el santo y seña, la guía señera en la conducción del rumbo del país ha sido precisamente la búsqueda incesante de seguridad, de justicia y de bien común, fines propios del derecho y, por supuesto, la preservación y vigencia de la ley y de la democracia misma. En su célebre Teoría pura del derecho, Kelsen manifestaba precisamente, palabras más, palabras menos, que podría haber finalmente dos aspectos fundamentales del Estado mismo. Lo que él marcaba como la estática del derecho, la estática del Estado, que es el derecho mismo. El derecho que cada vez que se actualiza el supuesto jurídico viene una consecuencia que tiene que ser aplicada por los órganos del Estado mismo. Esta combinación que Fauci Handam hablaba de precisamente derecho y norma, con fuerza y en este caso fuerza pública capaz de actuar o actualizar la sanción en el supuesto. Pero estaba también la dinámica del Estado, que es la política. Si el derecho es la estática, la política es la dinámica del Estado y centra precisamente su actuar en constituir y en ejercer ese ente autárquico que es el Estado mismo. Comento esto, amigas y amigos, porque cada una y cada uno de nosotros en la diáspora, que implica salir finalmente de las aulas con un título profesional o cuando menos haber participado en una portentosa ceremonia de quema de Código Civil. Salir de ahí viene una diáspora que nos coloca a cada quien en la vocación que la vida nos tiene asignada. Y qué decir del talento y el éxito también de nuestras compañeras y compañeros que han abrazado con pasión y con talento la abogacía y el ejercicio privado. Pero también yo externo, y no ceso de hacerlo, mi reconocimiento a quienes abrazan en cualquiera de sus formas el servicio público, porque es aquí donde quizá entendemos en el fragor de la batalla, en la dura prueba de la vida cotidiana, lo que es aquella estática del Estado, el derecho que aprendimos y aprendimos a amar, con la dinámica del Estado que es la política y que explica precisamente el devenir de naciones y de pueblos, porque a final de cuentas política se vuelve con el tiempo historia una vez que queda registrada. El derecho es eso, su ejercicio y particularmente su ejercicio desde el poder público es una compleja combinación donde tiene que hacerse acopio medular de virtudes humanas sin las cuales no pueden realizarse los fines del derecho, porque tiene que hacerse acopio, sí, de fuerza, pero también, como decía Francesco Carneluti, de justicia, una combinación que requiere, por un lado, la acción firme del Estado, por ejemplo, para garantizar las libertades de los ciudadanos,
pero también requiere la constat et perpetuam voluntas de dar a cada quien lo que le corresponde. El Estado es, pues, lo que hace posible la armonía, una armonía que no es justa ni se entiende si no hay un derecho vigente, que sea además positivo, que sea justo y que esté ordenado al bien común, como decía Preciado Hernández, y lo enseñaban, al menos en mis tiempos, en Introducción al Estudio del Derecho, don Narciso Pérez Lara, aquí también presente. El Estado, amigas y amigos, y el derecho son dos realidades que desde luego estaban cercanas y presentes a los fundadores de la Libre en aquel 1912. Y estaba la historia que vivía México entonces naciendo a una nueva etapa revolucionaria y libertaria, pronto, por cierto, traicionada, unos cuantos días después, meses después, en el criminal deceso, en el asesinato del presidente Madero. Pero esas premisas, señoras, de fines del derecho, de seguridad, de justicia y bien común, siguen siendo, insisto, el derrotero que nos hemos impuesto para poder cumplir con nuestro deber. Por eso si de fines del derecho en la seguridad se trata, hemos cumplido con el deber de enfrentar a los criminales y de castigar a quien infringe la ley y también de reformar los cuerpos policíacos en México en diversos órdenes de gobierno que, por desgracia, penetrados por una corrupción a veces tenua y a veces rampante, que tanto ha carcomido la esencia nacional, estaban ya en muchas partes del país incapaces de prodigar el servicio propio a los ciudadanos. Y si de fines del derecho de justicia se trata, en estos años también se ha actualizado como quizá nunca antes el entramado legal del país con reformas de gran calado, algunas impulsadas desde el Poder Ejecutivo, otras desde el propio Legislativo, otras inspiradas incluso en la experiencia del Poder Judicial, como fue y es todavía, porque aún pendiente está de ser aprobada la legislación nueva en materia de amparo. Pero ya lo está y está en su vacatio legis la trascendental reforma de justicia penal que permite precisamente, esperamos y deseamos, procesos mucho más justos, mucho más transparentes y donde la víctima tenga, especialmente ella, un papel protagónico. La mayor reforma en materia de derechos humanos que ha incorporado por primera vez en nuestro país y como parte de nuestra norma interna y del más alto rango, aquellos derechos humanos consagrados precisamente en legislaciones internacionales o en tratados que haya suscrito el país. Todo esto, amigas y amigos, la reforma en materia de justicia penal, la reforma en materia de derechos humanos, la reforma ya constitucional en materia de amparo, constituyen quizá el inicio, y así lo digo, inicio literal de una nueva época. Y de hecho, estos nuevos paradigmas han motivado el inicio de la 10ª época en el Seminario Judicial de la Federación, ya ha dado pie a un cambio de raíz en las labores jurisdiccionales y en la forma en que se impartirá la justicia en nuestro país. Como consecuencia de estos cambios de gran fondo, los estudiantes y los profesionales del derecho deberemos prepararnos para un nuevo sistema de justicia penal adversarial, con juicios orales y públicos, donde la víctima tiene que tener ese rol de visibilidad y de justicia, sin la cual no puede entenderse, insisto, nunca el derecho. No puede quedar atrapada la justicia por la formalidad, sino liberada por ella. Esa es la esencia de la norma jurídica. Y también deberá prepararse esta nueva generación de abogados para aplicar nuevas disposiciones e instrumentos legales orientados a una amplísima protección de los derechos humanos, ordenamientos que no han tenido precedente en México y que requerirán el compromiso y la conciencia de todos. Muy estimado rector, estimados profesores, estimados alumnos, estimados colegas, amigos de la Escuela Libre de Derecho, pienso que la labor de todo ciudadano, la mayor, más allá de la profesión que hayamos abrazado, es la de construir un México mejor. Pero si eso es concerniente a todos, lo es más a las abogadas y a los abogados, porque en nuestra vocación y en nuestra enseñanza está precisamente el compromiso con un México más seguro, un México más justo, un México más próspero.
Y por eso quiero invitar no solo a todos los egresados de la Libre y a sus estudiantes a ejercer y siempre la abogacía con un enorme compromiso social, con honradez, con patriotismo y con lealtad. Particularmente a quienes abrazan la causa del servicio público, a entender que la primera obligación constitucional y ética del gobernante, que el primero y quizá el único mandato que pública y solemnemente tiene que hacer al asumir el cargo, incluso en condiciones de adversidad, como a mí me tocó asumirlo, sabía precisamente de la importancia de protestar ante la patria, la obligación primaria de cualquier servidor público, cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. Ese es un imperativo, en términos de Kant, un imperativo categórico al que no puede excluirse ningún servidor público. Y por más difícil que sea para algunos entender que cumplir y hacer cumplir la ley es imperativo ético, constitucional y categórico, ese ha sido y será siempre, hasta el último día de este gobierno, el imperativo de quien hoy es titular del Ejecutivo Federal y orgullosamente exalumno de la Escuela Libre de Derecho. Gracias. Muy estimados amigos, aquellos días han marcado mi vida y estoy seguro que la de ustedes. Creo que pasamos varias décadas, como solía decirse, hablando la mitad del tiempo de los exámenes pasados y la otra mitad de los exámenes por venir. Esa dinámica que seguramente acompaña a la vida del exalumno de la Libre, pues unas 2 o 3 décadas después de su egreso. Y que solo es superada en algunos casos cuando se comienza a hablar de los exámenes de los hijos, los pasados y los que están por venir. Bien decía Couture que traten de considerar siempre la abogacía de tal manera que el día que su hijo les pida consejos sobre su destino, consideren un honor para ustedes proponerle que se haga abogado. Por mi parte, siempre me sentiré orgulloso de ser un egresado de la Libre de Derecho, un alumno inquieto, ¿cierto? Pero siempre agradecido con las y los maestros que he tenido. Siempre agradecido con ustedes y con los mexicanos, además, por haberme concedido el honor más alto que cualquier ciudadano pueda recibir, que es el de servir a la nación desde un cargo público. Y si este servicio se da precisamente desde la propia presidencia, es el mayor honor. Pero si servir a México es un honor, hacerlo, amigas y amigos, hacerlo en tiempos de dificultad y de prueba, es un honor múltiple, mayúsculo, que he tratado de asumir con dedicación y entrega y con absoluto amor a la patria, que también aprendí de esas maestras y esos maestros que dan clase sin cobrar y son los mejores de México. Yo estoy seguro que con el carácter, la determinación y la voluntad que se adquiere en las aulas de la Libre, todas y todos sus egresados seguirán aspirando a ser mejores cada día. Así que, con nuestras palabras, pero también con nuestro ejemplo, el de todos, invitemos a quien cruza por primera vez la puerta de la escuela a que viva en congruencia los valores que ahí aprenderá a raudales
y que mantenga el prestigio de nuestra escuela a través de un espíritu de lucha por la libertad y por la justicia y por la seguridad y por la democracia y por el bien común. Van 100 años, amigas y amigos, de aportaciones de la Escuela Libre de Derecho. Que sean 100 años más en los cuales el orden y la disciplina de la escuela queden confiados al honor de los alumnos. Y diría aún más, que en la patria el orden público y la vigencia plena del Estado de Derecho al que aspiramos quede confiados al honor de los exalumnos de la Escuela Libre de Derecho. Enhorabuena y 100 años más, muchos más para la Libre. Gracias.